Buen día, mi nombre es Sara Valentina Parra Navarrete. Estoy cursando el tercer semestre de Psicología en la Universidad Uniminuto, sede regional Valle. En este espacio se me permite exponerles como tema en materia procesos cognitivos superiores y ante ello la evaluación en primer momento, en el cual los principales temas a tratar es la evolución filogenética de los procesos cognitivos superiores y el aprendizaje que se obtiene mediante a determinadas capacidades y necesidades. Bueno, como introducción ante la presentación y la exposición, tenemos que en el transcurso de la historia se han presentado determinados cambios, tanto en el ámbito cultural, social, aprendizaje del ser humano, obteniendo capacidades mentales que permiten que el ser humano realice conductas y comportamientos ante el desarrollo del ser humano. Bueno, además, el comportamiento y las conductas que se obtienen van ligadas como a los tipos de aprendizaje que se adquieren mediante las necesidades y capacidades que el mismo ser humano realiza. Y al igual también se presentan unos determinados problemas de aprendizaje que se presentan ante niños, jóvenes y adultos. Bueno, el primer tema a tratar es la evolución filogenética de los procesos cognitivos superiores, en el cual se presenta cuál es la evolución del Homo sapiens y la evolución del cerebro humano. Bueno, como bien sabemos, el Homo sapiens es el ser humano actual, pero también se conoce como el hombre sabio. Eh, la evolución que ellos han tenido desde hace muchos millones de años es que a medida que adquieren capacidades, que adquieren formas nuevas de comportamiento, cultura, donde ellos realizan herramientas para su protección, etcétera, el cerebro ha ido evolucionando cada vez más, obteniendo estructuras y tamaños diferentes como vemos en la imagen. Correlatos anatómicos y fisiológicos de los procesos cognitivos superiores. Bueno, cuando nos referimos a los correlatos anatómicos y fisiológicos, se habla sobre las diferencias que tienen ellos dos ante los procesos cognitivos superiores. Bueno, los anatómicos son es el tamaño que adquiere el cerebro mediante la evolución que se ha tenido, o sea, que su corteza cerebral o el córtex ha ido aumentando. Y los fisiológicos son los procesos cognitivos que se presentan para extraer la información que se necesita, tanto como los pensamientos y las conductas que el ser humano que el cerebro ante el ser humano presenta. Bueno, como segundo tema principal tenemos el aprendizaje, que es el proceso por el cual se adquieren capacidades, conocimientos, conductas, habilidades, experiencias, con el fin de adaptarse a los cambios que se presentan. Bueno, como subtemas tenemos dos conceptos, que es el explícito y el implícito, que como fin tienen capacidades de aprender, o sea, como la definición de ellos es la capacidad de aprender y adquirir nuevos conocimientos. El explícito es el aprendizaje consciente, que como vemos en la imagen es ese sujeto que quiere aprender de un determinado tema y desea aprender y toma su tiempo para leer, para realizar actividades, para hacer determinados procesos para poder llegar a ese aprendizaje y tener en cuenta muy bien el tema. Y el implícito es el aprendizaje inconsciente. Como vemos en la imagen, es
como cuando uno aprende a caminar o cuando uno aprende a hablar. Eso es un aprendizaje inconsciente que uno lo hace de forma como natural, sin tener que llegar a tanto a un proceso de estudio, de lecturas, etcétera. Bueno, también tenemos lo que es la adquisición y el cambio. Entonces, la adquisición es es esa capacidad de adquirir un conocimiento y a medida que va evolucionando va obteniendo un cambio. Entonces, como vemos en las imágenes, en el ejemplo, es una niña que prácticamente pues está corriendo y enseguida de ella está una bicicleta. Esa es la forma de adquisición que la niña quiere, o sea, la niña quiere adquirir eh, o realizar ese proceso para poder aprender a montar bicicleta. Entonces, esa es la forma de adquisición y el cambio ya viene cuando ya la niña sabe montar bicicleta. Bueno, las competencias y capacidades. Las capacidades se manifiestan de manera que el sujeto pueda observar, analizar, clasificar, identificar procesos en los cuales se aplican solamente en, en unos contenidos específicos. Y las competencias ya vienen como la capacidad que tienen las personas de combinar el conjunto de capacidades que tienen para poder así obtener un proceso o un propósito específico. Bueno, también tenemos el aprendizaje de asociación o asociativo, que principalmente es presentado por el teórico Iván Pavlov, que utilizó como tipo de procedimiento estímulo-respuesta, dando así como resultados una conducta específica. Eh, el significativo, el aprendizaje significativo es cuando el sujeto tiene ya un conocimiento previo, pero para poder realizar algo más a fondo va a obtener nuevo aprendizaje mediante libros o un conocimiento ya más a fondo. Entonces, esos dos se conectan, ya sea se conecta el aprendizaje que uno ya tiene previo con el aprendizaje que uno apenas va a obtener. Bueno, problemas de aprendizaje. Tenemos lo que son el retraso mental, incapacidad para el aprendizaje, déficit de atención y comportamiento perturbado. Bueno, en los cuales se presentan como los problemas de aprendizaje, podemos ver que es el TDAH, déficit de atención, dislexia y disgrafía. Bueno, como conclusión, el proceso que lleva a la evolución del cerebro y como el aprendizaje que tenemos a lo largo de las experiencias permite que adquirir ciertas capacidades para un mejor desarrollo tanto personal como social. Bueno, mediante las conductas y los comportamientos adquiridos se presentan determinados trastornos o conductas que permiten que el individuo tenga nuevas metodologías para el mejoramiento del mismo. Bueno, tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.